Ahora en el programa vamos a hablar con el doctor Facundo Manes. Sí, está claro que yo soy matemático, eso fue lo que hice toda mi vida, aparte del deporte, la política, qué sé yo, como periodista. Pero si yo no hubiera seguido la carrera de matemática, posiblemente hubiera seguido o biología o lo que haces vos. O sea, trabajar en neurociencia, porque me parece que es un desafío espectacular. Yo entiendo la ciencia como uno es un detective que está tratando de ver si puede resolver los misterios de lo que uno no sabe. Pero antes de presentar lo que se trabaja en neurociencia y hablar contigo para que nos ilustres en dónde estamos en la frontera de esa disciplina, hay un libro que vos escribiste que se llama Convivir con personas con Alzheimer u otras demencias. Yo hace algunos años, creo que el año 2010, yo entré en la casa de mi madre y mi mamá me dijo, ¿cómo le va, señor? Y eso fue un momento, mi madre falleció ahora, en el año 2013, pero yo no me olvidé nunca de eso. O sea, no hay ninguna cosa que me pasó en la vida, de las muchas cosas que me pasaron, muchas muy buenas y algunas malas. Pero eso fue muy conmovedor para mí, muy conmovedor. Entonces, como vos trabajás con esa situación constantemente, yo tuve una sola madre y me pasó a partir de ese momento siempre, porque mi mamá no me reconoció nunca más. Entonces, te das cuenta por qué cuando te presento de una manera distinta. No es un científico cualquiera. Vos trabajás en un área que para mí es muy significativa. Y lo que vos describís es perfecto en cuanto a cómo el Alzheimer afecta no solo al paciente, que pierde la identidad, sino al entorno familiar. Uno puede... Yo siempre recuerdo y comento este caso que un hijo de una persona con Alzheimer vivía en Noruega. No tenía buena relación. Cuando yo le comuniqué por teléfono que su madre en Buenos Aires tenía Alzheimer, él se volvió al país. O sea, el Alzheimer penetra en la mente de la familia de las maneras más diversas, con culpa, con compasión, con reflexión. Pero claramente me gusta que vos hayas planteado tu experiencia, porque el Alzheimer es una epidemia, porque el principal factor de riesgo es la edad y el mundo está envejeciendo. Pero no solo afecta al paciente, afecta a todo el entorno familiar, la gente que convive con una persona con Alzheimer, o que aunque no conviva, que tiene afecto, se deprime, se pone ansiosa, tiene culpa, tiene reflexiones profundas. Es una condición que afecta a todo el entorno familiar. Tengo una pregunta técnica. ¿El paciente sufre? ¿Detecta de que él no entiende? Es una pregunta científica. Vos podés estar a tiempo de hacer neurociencia, porque eso sería un buen experimento. Es más, nosotros, parte de mi laboratorio desde hace años, hoy con gente que está en Cambridge, Tristan Beckstein, empezamos a estudiar desde Argentina qué pasaba en el cerebro de pacientes con estado vegetativo. Algunos tienen cierta actividad. Y la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿el Alzheimer avanzado siente, es consciente? Increíblemente ese experimento todavía está para hacerse, pero en general no, no tienen conciencia de la condición. Justamente unos tips que yo siempre doy cuando recorro el país o mi región educando sobre estos temas a médicos es, si el paciente se queja y la familia dice que no es nada, seguramente no es nada. Cuando el paciente dice está todo bien y la familia se preocupa, hay algo. O sea, una de las características del Alzheimer es no tener conciencia de lo que está pasando. Y eso posiblemente alivia el dolor porque no es consciente la persona de lo que está sucediendo. Bueno, una de las cosas en las que yo creo que vos podés cooperar muchísimo es tener la alternativa, porque nosotros somos un medio de comunicación que somos intermediarios entre personas como vos, en particular en esta ciencia, como en tantas otras, pero vos tenés la alternativa de comunicar y decirle a las personas, a todos nosotros, miren, ustedes estén atentos porque esto puede pasar. Cuando empiezan a visualizar esto es porque ese es el primer síntoma, uno de los primeros signos, digamos así, no sé si síntomas, pero un signo de que al paciente le está pasando algo. Totalmente. Mirá, cuando yo volví a la Argentina en el 2001, esta área de neurociencias cognitivas, desde la neurología no existía. Existía el psicoanálisis y existía la neurología clásica, dolor de cabeza, accidente vascular. Y cuando empecé a comunicar esto, lo empecé a comunicar porque es fascinante cómo pensamos, cómo decidimos los humanos, porque decidimos diferente a los chimpancés, a las ratas, los humanos tenemos... Y combinando la neurología, los pacientes, psiquiatría, con investigadores básicos alrededor mío, yo estaba fascinado de contarme a mi región, como lo hace vos en matemática, cómo funciona la toma de decisiones, las emociones, la memoria, el olvido en humanos. Pero luego pasó lo que vos decías, que me empecé a dar cuenta de la importancia que es comunicar también información para que la gente viva mejor. Por ejemplo, para dormir mejor, para manejar las emociones, para manejar nuestro tiempo personal, para manejar
cómo el cerebro crea la realidad. El cerebro humano crea la realidad la crea el cerebro, y según cómo la creemos nos vamos a sentir. Entonces, hoy estoy en un afortunado dilema, que es no solo comunicar cómo funciona el cerebro humano a la sociedad, porque hay muchos aspectos éticos y morales que no tienen que estar reducidos a los científicos ni a los laboratorios, tienen que discutirse en la sociedad, pero además estoy con el dilema de comunicar más cierta información para que la gente viva mejor, para que duerma mejor o maneje mejor las emociones. Y termino diciéndote que hace un tiempo estuve en Estados Unidos con unos economistas y con gente del National Health Institute, del NIH, discutiendo cuál va a ser la mejor inversión del futuro. Y los economistas, yo esperaba que los economistas de Estados Unidos, de universidades, digan, bueno, la mejor inversión va a ser bonos o tierras. El manejo del tiempo personal y el manejo de las emociones. Uno puede ser millonario materialmente, pero si no maneja su tiempo y sus emociones es un miserable. Y uno puede ser relativamente pobre materialmente, pero si uno maneja sus emociones y su tiempo personal va a ser millonario. Y bueno, así que esa es un poco la fortuna que tengo de comunicar, para que, además de que la gente se despierte la curiosidad de la gente de cómo funciona el cerebro, pueda vivir mejor. Ahora, en función ahora en tu calidad de científico específico, no solamente integrante de la sociedad, ¿qué es lo que la sociedad percibe? Nosotros percibimos que está mal y que vos dirías, miren, hay una percepción generalizada de que esto pasa cuando no pasa. Yo, hablando de los Bekenstein, el otro día vino uno de ellos, Pablo, que trabaja acá en el programa como columnista, uno de los mellizos, y dijo que no existía tal cosa como la parte de derecha del cerebro es una parte que, digamos, maneja la parte racional o la izquierda, y dijo, eso es falso. Hay muchos mitos. Bueno, pero debe haber alguno o algunos que son las más salientes que vos decís, mire, si yo pudiera... Pedro. Sí, ¿por qué que dije Pablo? Sí. Bueno, Pedro Bekenstein. Quise decir Pedro y dije Pablo, por Pedro y Pablo. Pero dicho esto, digamos, ¿hay algo en particular que vos podrías decir, mire, tenés una cámara, o la tenés allá en la cámara, y decís, mire, esto que ustedes creen, a lo mejor, está mal? Sí, por ejemplo, que usamos el 10% del cerebro. Ajá. Usamos todo el cerebro. Ajá. Es más, la experiencia cambia nuestras conexiones cerebrales. Esta charla, te guste o no a vos, está cambiando tu cerebro. Por supuesto. Y hablando, está cambiando mi cerebro. Y la audiencia, al mirar este programa, las conexiones se están cambiando. Es más, hoy sabemos, como seguramente sabés, que la experiencia cambia inclusive la expresión genética. Hoy sabemos que... ¿Ah, sí? Claro, hoy por ejemplo sabemos que gente que ha vivido un estrés importante en su vida, desde una tortura hasta una pérdida laboral, hasta una humillación, hasta una violación, esa experiencia de estrés cambió la expresión de los genes. Las descendencias de esas personas, si tuvieron hijos posterior, pueden tener estrés postraumático, el nieto, el bisnieto, por lo que vivió el abuelo o el bisabuelo. ¿Hay una definición científica de lo que es el estrés? Sí. Digamos que todos los neurocientistas estarían de acuerdo. Sí, el estrés es una respuesta fisiológica normal que necesitamos para adaptarse al contexto. O sea, si una persona entra acá con un arma, exacto, obviamente generaríamos una secreción de adrenalina. Muy Vos bien. Y yo, ¿sí? Excelente ejemplo. Entra una persona con un arma acá, vamos a tener cambios. Vamos Fuertes. a tener taquicardia, aumenta la tensión arterial, vamos a sudorar, vamos a transpirar, sí, y vamos a tener la distribución de la sangre, porque la sangre va a decir, voy a los músculos por si este hombre quiere correr, claro, no vaya al hígado para metabolizar el alimento. Eso es miedo. Bien. Eso es miedo. Ahora, si la semana próxima estamos acá e imaginamos que puede entrar una persona con un revólver, eso es ansiedad. Y nos va a pasar lo mismo que nos pasó cuando estaba la persona real. Y si vuelve a entrar una persona una segunda vez a la semana y una tercera vez, ¿reaccionamos igual que la primera vez? ¿O si algo nos emparenta con el asalto, sí, despierta automáticamente. Lo que quiero dejar claro es que lo automático es primero, y después viene el sentimiento de miedo. Lo primero, el es una reacción fisiológica original, como es el hardware cambia. Exactamente, o sea, el miedo, y ahí tenemos una zona que es la amígdala, que es un núcleo en la base del cerebro de ambos hemisferios, que asocia inconscientemente la memoria con el disparo del miedo. Porque muchas veces estamos caminando, imagínate otro ejemplo, estamos caminando por un bosque de Palermo, y nos ponen un revólver atrás, ahí vamos a tener toda la descarga corporal, eso es miedo, y después vamos a sentir el miedo. El sentimiento del miedo es posterior, el cuerpo primero informa al cerebro de la situación. Pero la semana estamos caminando por el mismo lugar y vemos el semáforo donde fuimos asaltados, y eso nos dispara inconscientemente o no conscientemente por la amígdala, que asocia el disparo del miedo con la memoria. Somos mucho más
no conscientes que conscientes. Qué interesante. Yo me quedaría hablando contigo tanto tiempo. Quiero preguntarte respecto hablando del ejemplo de que una persona entra con un arma y generaría en nosotros una descarga, digamos, unas modificaciones químicas que se producirían dentro del cuerpo. Exacto. ¿Dónde se produce eso? Porque la persona que entró con el arma no me tocó a mí. Exacto. O sea, no es que me hizo, porque si me queman con un cigarrillo, es razonable que yo reaccione. A ver algo y que eso motive una modificación química en mi cuerpo, ¿dónde se produce esa...? Muy buena pregunta. El cerebro no es solamente lo que tenemos dentro del cráneo, ni la médula, que todos más o menos imaginamos que hay una prolongación. También tenemos sistema nervioso, el aparato digestivo, los músculos. Se cree que hay, en inglés se llama body signal, que es señales corporales que frente a estímulos externos se disparan y mandan información al cerebro. O sea, tenemos señales corporales por todos lados. O uno va a una fiesta, yo siempre pongo el ejemplo pero es gráfico. Una pareja razonablemente casada va a una fiesta. Sí. Tienen 3 hijos, su vida es razonable, y en la fiesta a uno de los dos le gusta a otro. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sabe? Porque aparecen los mismos señales corporales. Se pone nervioso cuando aparece el otro y no es la pareja, tiene dificultades para hablar. Sí. ¿Quién decide ahí? El cuerpo da señales que luego el cerebro interpreta. Ajá. Por eso la neurociencia está aportando bastante datos, creo, a la discusión del libre albedrío. Hoy, ahora, ¿es el cerebro finalmente termina en el cerebro? Sí, termina en el cerebro, pero lo que quiero decir es que la toma de decisión moderna, que muchas veces es automática, hoy es bidireccional, es señales corporales al cerebro y el cerebro mandando información al cuerpo. Facundo, hay una puja histórica entre los que trabajan en psicoanálisis y los que trabajan con una visión mucho más anatomicista, no sé cómo se dirá, pero bueno, supongamos científica. Sí, bueno, porque si un psicoanalista va a decir que yo soy... No, pero ellos mismos se definen como... Ellos justamente una de las cosas que dicen, yo no soy científico, dice como, así. Orgulloso, digamos, claro, porque ellos no ven al psicoanálisis que se puede explicar científicamente, pero No, bueno, pero en todo caso, digamos, yo quisiera entender, porque veo una colisión que todavía no veo que haya subproducto de ese... No hay un matrimonio entre ellos. Está muy bien. Es así, como decís vos, pero ocurre fundamentalmente en la Argentina. Ajá. ¿Por qué? Pero en la Argentina hay una cantidad de psicoanálisis que no se hace, una densidad de psicoanalistas que no es común en el mundo. No, por eso, es un fenómeno, la cantidad de psicoanalistas que hay acá es un fenómeno importantísimo. Freud fue un genio. Freud tuvo ideas que transformaron el estudio de la mente. Bien. Por ejemplo, el no consciente, el inconsciente, el estudio de la infancia, el sueño, miles de cosas. Ahora, muchas cosas que dijo Freud luego, con el avance de las neurociencias, no se verificaron. En países como de Europa, inclusive de América Latina, o en Estados Unidos, cuando uno estudia psicología, se estudia básicamente hoy las neurociencias y se estudia el psicoanálisis como una parte o parte de la historia de la evolución del cerebro. En la Argentina hay una gran densidad de psicoanalistas, inclusive muchas universidades de psicología se basan en el psicoanálisis. Yo veo esto como una oportunidad. Yo digo, bueno, a mí, yo soy un científico, me interesa conocer, yo no entro en el debate. Yo digo, qué bueno la Argentina, que podemos... que hay una masa crítica. Una masa crítica es un ecosistema único en el mundo para que las neurociencias, que ahora están llegando neurocientíficos a Argentina, regresando, y los psicoanalistas empiecen a pensar cómo las contribuciones del psicoanálisis pueden ser testeadas desde la neurociencia. Porque el psicoanálisis, una de las críticas que se le hace al psicoanálisis es que nunca expuso a testear o evaluar las hipótesis, que no se evaluaron científicamente las hipótesis. Los psicoanalistas se defienden justamente, decían, nosotros no somos científicos, no tenemos que evaluar esto. Pero quizás en Argentina, en esta posibilidad única que da la convivencia de muchos psicoanalistas con una nueva generación de científicos jóvenes, podamos aportar al mundo algunas reflexiones que desde el psicoanálisis debe tener en cuenta la neurociencia. Yo lo veo como una oportunidad. Pero es cierto, pero también quiero aclarar que es algo muy particular de nuestro país. No pasa. Por ejemplo, si uno quiere estudiar psicología en Estados Unidos, inclusive en otros lugares de América Latina o en Europa, estudia neurociencia. La gente lo ve en otros lados del mundo como una evolución a lo que pasó con Freud. Acá se quedó muy fuerte el psicoanálisis y para mí es una oportunidad. Esta es una pregunta que a mí me resultaría interesante si me la hicieran a mí, pero como afortunadamente yo soy el que hace las preguntas, no la tengo que contestar. A cualquier científico que está trabajando con hipótesis, hay algunas que no pudo comprobar. ¿Qué cosa vos crees que es cierta que no sabes, no lo podés probar? No te escucha nadie.
Entonces, si no, nadie te va a imputar y va a decir, pero usted dijo, ¿qué cosa vos crees que pasa, pero no tenés? Es una pregunta complicada porque yo tendría que darte tiempo. A lo mejor tenés una respuesta. Yo creo que el instinto, el instinto de uno, hay algunos datos, pero todavía no se pudo comprobar que gran parte de las decisiones seguidas por el instinto suelen ser correctas, más que las racionales. O sea, algo así como el libro Blink, que uno toma decisiones en el primer segundo o 2 segundos y después lo que trata. Eso son unas cosas muy interesantes. Bueno, nosotros hicimos un experimento en la región. Contale. Fuimos a Chile, donde hay una distancia entre los mapuches y los chilenos no mapuches, y le pusimos electrodos en la cabeza a mapuches y a chilenos no mapuches, y le poníamos fotos a ambos grupos étnicos de mapuches y chilenos no mapuches. Antes de un parpadeo, antes de 170 milisegundos, el cerebro reconoce si pertenece uno a la etnia o no, y si pertenece a la etnia lo asocia a algo positivo, amor y paz, y si no, algo negativo. O sea que nosotros nos caímos bien en la primera impresión, después nos justificamos diciendo Paenza era tal cosa, o Manes era tal cosa, buscando argumentos. Pero la primera impresión es muy importante. Y por eso el conflicto Israel-Palestino no se va a solucionar en una mesa de negociación, porque es algo que tiene que ver con el cuerpo, con la percepción del cerebro, con algo que no manejamos conscientemente. Bueno, en Estados Unidos ese tipo de experimentos se hace con los negros y los blancos. O sea, se muestran cómo uno frente a un negro reacciona, un blanco reacciona a lo mejor emparentándolo con peligro, con posibilidad de riesgo, como que hay una segregación muy fuerte en ese sentido. Bueno, y además, acá existe una división en la Argentina hoy, que muchos llaman la grieta, que primero que no me parece única. Vos vivís en Estados Unidos mucha parte del tiempo y sabés que los republicanos y los demócratas son 2 países diferentes. O sea que los argentinos tendemos a pensar que los problemas son únicos nuestros y no son. Bueno. Y segundo, que hay además que lo que estamos hablando se hace un sesgo de confirmación, que la mayoría de las personas tienen ideas, el cerebro humano trabaja automáticamente, pero tenemos recursos cognitivos limitados y no podemos evaluar las pros y las contras de cada decisión. Entonces, trabajamos mucho automáticamente y con sesgos. Entonces, muchas veces en las discusiones ya tenemos una idea previa y lo único que buscamos en la discusión es elementos para confirmar lo que nosotros sabemos. O sea, que a lo que pasa con los negros o con los mapuches, que ya el cerebro automáticamente separa si pertenece o no, si es un grupo cercano a nosotros o no, se sesgan, se asuman los sesgos cognitivos. Tengo que hacer una última, en realidad no debería hacer ninguna, porque si vos vieras las señas que me están haciendo del otro lado, me van a ahorcar desde ahí. Pero no puedo dejar de preguntarte qué es lo que sabemos hoy con respecto al Alzheimer o otras demencias que no sabíamos hace 5 años. Sabemos que los cambios del Alzheimer en el cerebro ocurren décadas antes de los síntomas. Yo tengo 46 años. Décadas. Yo tengo 46 años. Si voy a tener Alzheimer a los 66, que es una edad posible de Alzheimer, mi cerebro... Yo tengo 66, te quiero aclarar. Bueno, así si vas a tener gracias. Alzheimer a los 70, ya tu cerebro tendría cambios de hace décadas. O sea, lo que sabemos es que los cambios en el cerebro ocurren antes que los síntomas. Por eso es difícil curarlo, porque la Food and Drug Administration de Estados Unidos, FDA, solamente autoriza trials de ensayos terapéuticos cuando ya hay pacientes con síntomas. ¿Y qué pastilla va a curar algo que en el cerebro tiene décadas? Por eso en Colombia ahora estamos trabajando en un proyecto fascinante donde hay una mutación genética. Hay personas que tienen la mutación, lamentablemente, para tener Alzheimer, pero están intactos cognitivamente. Todavía no tienen los síntomas. Dar una droga ahí podría ser la ventana para curar el Alzheimer. Él es el doctor Facundo Manes. Como ustedes se dan cuenta, no sé si les pasa a ustedes lo mismo que me pasa a mí. A mí me gustaría seguir preguntándole, porque estas son cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, no solamente ni de los argentinos, sino simplemente por existir. Cada uno de nosotros no hay manera de no sentirse involucrado con todo esto, porque nos pasa, porque nos pasó, porque le pasa a un familiar de al lado, o porque inexorablemente vamos a terminar. Si vivimos mucho tiempo, esto nos va a tener que pasar, simplemente por el envejecimiento de las células. O sea, no hay otra alternativa. Entonces, empezar a conocer cuáles son algunas de las potenciales respuestas que los científicos intentan, algunas las pueden comprobar, otras tienen conjeturas que no pueden, algunas serán falladas, algunas se aceptan como teorías hoy y mañana a lo mejor van a ser confrontadas con otras realidades porque la tecnología va a cambiar o porque alguien va a aparecer a otro Freud que dirá alguna otra cosa que nosotros no hemos pensado, pero fue un gusto tenerte en el programa. No, un honor para mí. Bueno, muchas gracias por haber venido, Facundo. Un placer. Igualmente. Nosotros seguimos con Científicos Industria Argentina.